Buenas tardes chicos, este video sería el complemento del video anterior. Con este culminamos el tercer corte y terminamos el semestre. Espero que les vaya muy bien con la actividad que están desarrollando. Esta es la presentación de la demanda y vamos a conocer a fondo lo que significa presentar pues una demanda respecto a las acciones populares. El legislador en la ley 472/98 habló sobre las facilidades para promover las acciones y menciona que el interesado podrá acudir a los titulares de la acción. Esto lo vimos en la legitimación de la acción como tal, que son los personeros distritales o municipales o la Defensoría del Pueblo, para que se le colabore en la elaboración de la demanda o la petición. Entiéndase demanda o petición como sinónimos en este caso, así como en los eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir. Aquí dice que donde no exista juez del circuito de lo contencioso administrativo, se podrá presentar la demanda ante cualquier juez civil municipal o de promiscuo, quien dentro de los 2 días siguientes deberá remitir al funcionario competente. Estos 2 días siguientes son hábiles y esto no quiere decir que este juez pueda resolver en absoluto el proceso. Él solo es un juez de paso de trámite como tal, para que lo remita pues al competente. En el evento de comprometerse grave y permanentemente uno o varios derechos amparados en la presente ley, la ley 472, el juez civil municipal o promiscuo deberá remitir de inmediato, o sea, ya no cuenta con el término de los 2 días, y por el medio más eficaz las diligencias al juez competente. En desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Esto lo vimos sobre los principios en el artículo 5 de la ley 472. El juez competente que reciba la acción popular tendrá la facultad de tomar las medidas cautelares necesarias. Esto con el único fin de impedir perjuicios irremediables e irreparables o suspender los derechos generadores de la amenaza o los derechos e intereses colectivos. Esto lo vemos claramente cuando se lean, ojalá se lean la sentencia del predio Las Babas. Ahí se menciona de que se presenta el juez de oficio, impone medida cautelar para parar la licitación como tal. Yo sé que al momento en que vayan dándole lectura a esta sentencia, pues van a comprenderlo de estos 2 videos. Continuando con eso, vamos a hablar sobre el derecho formal y el derecho sustancial o material. Entonces, cuando se habla de derecho sustancial o material, se piensa, por ejemplo, en el derecho civil o en el derecho penal. Por oposición, el derecho procesal, derecho formal o adjetivo. Estas denominaciones significan que el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de los derechos. En otras palabras, o en palabras más castizas, podríamos decir que el derecho sustancial es el que crea la obligación o derecho, y el formal es el que reglamenta y el que hace posible la consecución de su objetivo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hablando de impuestos, el derecho formal es el que está contenido en el libro primero del Estatuto Tributario, libro que se encarga del impuesto a la renta y complementario. Esta es la norma que crea el impuesto, la que nos dice páguese el impuesto de renta como tal y sus complementarios. En cambio, el derecho formal está conformado por el libro quinto de este mismo estatuto el Estatuto Tributario, libro que contiene las obligaciones formales, las sanciones y los procedimientos a seguir para dar cumplimiento al derecho sustancial de que trata el libro primero. Entonces, ya entendiendo la diferencia entre el derecho formal y sustancial, proseguimos con los requisitos a la presentación de la demanda o petición. Lo pueden denominar como ustedes gusten. Requisitos de la demanda o petición. Para promover la acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos. Estos son unos requisitos básicos, los mínimos que debe contener la acción popular como tal, la demanda de acción popular. Indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. Recuerde que ya sabemos identificar realmente cuáles son los derechos colectivos. No es copiar y pegar todos los derechos como tal en
en el escrito de demanda de que se le están vulnerando todos los derechos, como lo vieron en el parcial. En el parcial no se estaba vulnerando todos los derechos, los únicos derechos que se estaban vulnerando, y cuando estén leyendo la demanda, la sentencia sobre el predio de las babas, se van a dar cuenta que se estaba vulnerando el derecho del patrimonio público y el derecho al medio ambiente o al daño ambiental. Lo pueden denominar de esa forma. No todos los derechos van encaminados a ser vulnerados en una misma acción. Tenemos que recordar eso. Tienen que ubicar exactamente los derechos que se vulneran como tal, porque no puede ser una mezcla de todos los derechos, porque todos son distintos, y tienen que tener cuidado de no mencionar todo el tiempo lo de la moralidad administrativa, porque para ejecutar y sustentar que se está vulnerando dicho derecho de interés colectivo debe haber un buen sustento jurídico respecto de eso. La indicación de los hechos, actos, omisiones que motivan su petición o demanda, la enunciación de las pretensiones, la indicación de las personas naturales o jurídicas, o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio si fuere posible. Las pruebas que ustedes pretendan hacer valer, en este caso recuerden adjuntar la petición presentada así de una autoridad pública, lo que denominábamos la vez pasada el agotamiento de la vía gubernativa. La petición que ustedes presenten, la posible respuesta, y pues si no hay respuesta, pues obviamente no van a juntar la respuesta, sino que van a sustentar la no contestación de dicha petición. Las pruebas que se pretendan hacer valer, las direcciones para notificación. En esto de las notificaciones tenemos que actualizarnos con el decreto 806, si no estoy mal, expedido este año respecto de las notificaciones por la emergencia sanitaria, nombre de identificación de quien ejerce la acción. Entonces, en el transcurso del proceso, nosotros decidimos solo demandar, un ejemplo, a la alcaldía municipal por la vulneración de los derechos e intereses colectivos del patrimonio cultural como tal, nacional, ¿sí? Entonces, dentro de la acción, el juez puede vincular a un tercero, cuando en el proceso coja su curso, pues el juez se da cuenta de que no solo es una entidad pública la que está vulnerando, sino son dos. Entonces, a esto hace referencia el siguiente texto. La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos que en aquí prescribe para el demandado, o sea, los términos previstos en la ley 472. Vamos a hablar sobre el amparo de pobreza. El amparo de pobreza, el juez podrá conceder el amparo de pobreza cuando fuere pertinente, cuando el actor popular lo requiera dentro de su misma demanda, porque ustedes conocen que pues llevar un proceso en contra de una entidad pública o de un particular pues genera unos costos, agencias en derechos, costas y un sinnúmero de cosas como peritazgos. Entonces, y hay personas que presentan las acciones populares pues no teniendo ningún recurso. De acuerdo con lo establecido en el Código General del Proceso, en este caso ya no es el Código de Procedimiento Civil, por eso está tachado, o cuando el defensor del pueblo o sus delegados lo soliciten expresamente. El costo de los peritazgos en los casos de amparo de pobreza correrá a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos a partir de su creación. Una vez se creó la ley 472 del 98, se creó este Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Este fondo recoge las sanciones impuestas por los jueces de la República a los demandados como tal, o a los demandantes en este caso. Dicho fondo se va nutriendo de esas imposiciones como tal, para poder ayudar en este caso a las personas que siguen colocando dichas demandas. Una vez estos costos se tienen que reembolsar. Esto no es que el dinero se pierda, por así decirlo. Estos costos se reembolsan por el demandado
en el momento de satisfacer la liquidación de las costas, siempre y cuando fuere condenado. Pues si no lo condenan, pues no hay valor a devolver. Pero en la mayoría de casos siempre condenan en caso de la devolución para recoger los fondos del peritazgo, de las agencias del derecho, de la liquidación de las costas. Bueno, todos esos recursos vuelven al fondo, pues para no volverlo ilíquido como tal. Entonces vamos con la admisión, notificación y traslado. Una vez se presenta la demanda, se admite admisión de la demanda 3 días, subsanación de la demanda, el juez concede otros 3 días, traslado del demandado de la demanda 10 días, pacto de cumplimiento 3 días, revisión del pacto por parte del juez 5 días, periodo probatorio 20 días, ampliación de este periodo 20 días más, traslado común a las partes de la prueba pericial 5 días, traslado común para alegatos 5 días, sentencia en primera instancia 20 días. Tiene usted, al igual que la acción de tutela, 3 días para impugnar el fallo y sentencia de segunda instancia 20 días más. También se dispondrá informarle que la decisión proferida dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de los términos del traslado, a que tiene derecho a solicitar la práctica de pruebas con la contestación de la demanda. Excepciones, coadyuvancias y medidas cautelares. En la contestación de la demanda solo ustedes podrán proponer las excepciones de mérito y las que conocemos como falta de jurisdicción y la cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el juez en la sentencia. En consecuencia, las pruebas pertinentes se practicarán en el mismo plazo señalado para las pruebas solicitadas en la demanda y en contestación de la misma. El término de coadyuvancia es: toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrá coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el defensor del pueblo, sus delegados, los personeros distritales o municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos. En la sentencia del juzgado administrativo de Yopal como tal, la acción popular es presentada de la actividad que están haciendo. La acción popular la presentó la procuradora encargada de asuntos ambientales como tal. Entonces ustedes ven que no solo las personas naturales, por así decirlo, tienen la obligación de presentar dichas demandas, sino que todos los funcionarios del Estado que conozcan o deben presentar dichas demandas. Las medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, el juez podrá de oficio, recordemos que el juez se impulsa en caso de no ser impulsada por el actor popular, a petición de parte, decretar debidamente motivadas. Esto quiere decir que sale un auto motivando por qué se impone la medida cautelar, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir el daño inminente. Recordemos que esta acción es para prevenir daño inminente o contingente, hacer cesar el peligro, amenaza, vulneración o agravio. En particular podrá decretarse las siguientes: ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan causando. Ordenar que se ejecuten los actos necesarios cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado. Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas. Ordenar con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes para mitigar. El decreto de las prácticas y pruebas de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso. Cuando se trata de una amenaza por razón de una misión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria.
para lo cual otorgará un término perentorio. Perentorio es de carácter inmediato casi. Si el peligro es inminente, podrá ordenar el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada a costas del demandado. Oposición a las medidas cautelares. Una vez sale el auto o se expide el auto, como quiera, que decrete las medidas previas a las medidas cautelares, será notificada al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de recurso de reposición y en subsidios de apelación, y los recursos se concederán en efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de 5 días. La posición de las medidas previas solo podrá fundamentarse en los siguientes casos. O sea, usted como abogado defensor del demandado, usted solo podrá fundamentar en los siguientes casos: evitar mayores perjuicios al derecho o intereses colectivos que se pretenda proteger, evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal como que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable. Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas, obviamente. ¿Qué son los efectos de los recursos? ¿Qué son estos efectos que mencionamos en la anterior diapositiva? Efectos devolutivos. Entonces hay dos tipos de efectos. El efecto suspensivo: el proceso se paraliza hasta tanto el juez de segunda instancia resuelva el recurso. Es decir, no se puede efectuar ningún trámite procesal ante el juez de primera instancia hasta tanto el superior resuelva. Solo conservará la competencia para lo relacionado con las medidas cautelares. Por este caso, en efecto devolutivo, la consecución del recurso no afecta al trámite del proceso, es decir, que el juez de primera instancia continúa con el proceso del mismo. En este caso, las medidas cautelares se consideran en efecto devolutivo, que es la consecución del recurso no afecta al trámite del proceso, es decir, que el juez de primera instancia continúa el curso del proceso. El pacto de cumplimiento o la audiencia de pacto de cumplimiento: el juez, dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la demanda, recordemos que el término de los traslados de las demandas en lo contencioso administrativo y en la jurisdicción del ordinario pues varían. Cuando ustedes estén ejerciendo van a darse cuenta de que el término para las entidades públicas es un poco más largo como tal. Dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, citará a las partes al Ministerio Público a una audiencia especial en la que el juez escuchará las diversas posiciones sobre la acción instaurada, pudiendo intervenir también las personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto. La intervención del Ministerio Público y de la entidad de la entidad responsable de velar por el derecho a interés colectivo será obligatoria. La inasistencia a esta audiencia por parte de los funcionarios competentes harán que incurran en el causal de mala conducta sancionable con destitución del cargo. Esta audiencia como tal, esta audiencia especial la podemos conocer como una audiencia de conciliación, porque ahí las partes, el actor popular podrá presentar como solución al conflicto, lo cual pueden las partes acogerse a esa solución, o presentar el demandante otra solución al conflicto que los está atañendo. Entonces lo podemos ver como una audiencia de conciliación como tal. Esta audiencia, parte de cumplimiento es realizado por el juez posteriormente, como estaban en los requisitos en los términos de traslado. Entonces aquí vemos que el pacto de cumplimiento es 3 días siguientes después del traslado de la demanda, y la revisión del pacto por el juez se le tomará por 5 días. Si antes de la hora señalada, hablando sobre el pacto de cumplimiento, para la audiencia alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de su justa causa para no comparecer, el juez señalará nuevamente la audiencia no antes del 5.º día siguiente ni después del 10.º día
por auto que no tendrá recurso, sin que pueda haber otro aplazamiento. O sea, solo se aplaza una única vez si existe una prueba siquiera sumaria, dice, o sea, justificación por el motivo por el cual no se presentaron las partes. No haya aplazamiento, en dicha audiencia podrá establecerse un pacto de cumplimiento a la iniciativa del juez en el que se determine la forma de la protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de la cosa a su estado anterior si será posible. El pacto de cumplimiento, que era lo que hablábamos, celebrado, será revisado porque puede ser que no se pueda celebrar porque las partes no se pusieron de acuerdo. Será revisado por el juez en un plazo máximo de 5 días contados a partir de su celebración. Si se observa vicio de ilegalidad en alguno de los contenidos del proyecto del pacto, este será corregido por el juez con el consentimiento de las partes interesadas. La audiencia se considera fallida en los siguientes eventos: cuando no comparecen la totalidad de las partes interesadas, pues arriba hay una solución. Cuando no se formule un proyecto de pacto de cumplimiento, cuando las partes no consientan en las correcciones que el juez proponga al proyecto del pacto de cumplimiento, que estas eran las soluciones que le da tanto el actor popular a la parte demandante o la demandante al demandado como tal, este proyecto de pacto de cumplimiento. En estos eventos, el juez ordenará la práctica de pruebas sin perjuicio de las acciones que procedieron contra los funcionarios públicos ausentes en el evento contemplado en el literal A. La aprobación del pacto de cumplimiento se sucederá mediante sentencia cuya parte resolutiva será publicada en un diario de amplia circulación nacional a costa de las partes involucradas. El juez conservará la competencia para su ejecución y podrá designar a una persona natural o a una jurídica como auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la fórmula de la solución del conflicto. Las costas procesales y agencias en derecho. Las costas procesales son aquellos gastos económicos realizados por la parte ganadora en un proceso judicial. Son liquidadas y declaradas por el juez en la sentencia. Contra la parte vencida, las costas procesales se dividen en dos. Las expensas son todos los gastos que se requieren para el juicio, diferentes de los honorarios de los abogados. Si hubiesen, pueden ser honorarios de peritos, impuestos, fotocopias, viáticos, desplazamientos sobre diligencias realizadas y fuera de las audiencias. Recordemos de que si nosotros vamos a justificar en la liquidación de las costas como tal, nosotros debemos tener todo esto soportado mediante facturas, cuentas de cobro y un sinnúmero de soportes, el cual el juez evaluará si son pertinentes para poderse liquidar. Y las agencias de derecho son todos los gastos que sufragó la parte triunfadora para ejercer la defensa judicial en el proceso. Honorarios de los abogados deben ser pagados por la parte perdedora si estas son declaradas en sentencia judicial, son declaradas por el juez en favor de las partes demandante o demandado. Listo. El periodo probatorio. Pruebas. Realizada la citación para establecer el proyecto de pacto de cumplimiento sin lograr acuerdo o citada esta, aquí paremos un momento. Si hay acuerdo, pues el proceso queda ahí, se emite sentencia, pero si no hay acuerdo, el proceso continúa. Citada esta y no fuera efectuada por ausencia de las partes, el juez decretará, previo análisis de conducencia, pertinencia y eficacia, las pruebas solicitadas y las que de oficio estime pertinente. Señalado el día y la hora para su práctica dentro del término de 20 días, prorrogable por otros 20 días si la complejidad del proceso lo requiere. En este caso, en la mayoría de los casos siempre prorrogan el periodo probatorio, teniendo en cuenta porque se trata en muchos de los casos de derechos e intereses colectivos sobre el medio ambiente que requieren evaluaciones sobre profesionales especializados, peritos especializados en la parte ambiental, en la parte de las aguas, bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces, en este caso, sí, la mayoría de veces siempre prorrogan el periodo probatorio. El juez podrá ordenar o practicar cualquier prueba conducente, incluida la presentación de estadísticas provenientes de fuentes que ofrezcan credibilidad.
También podrá el juez ordenar a las entidades públicas y a sus empleados rendir conceptos a manera de peritos o aportar documentos u otros informes que pueden tener valor probatorio. En ocasiones, a la Universidad de Pamplona le solicitan a las diferentes facultades emitir conceptos respecto de, un ejemplo, el pH del agua, la vulneración de las partículas sobre millón sobre cierto químico que vulnera el agua. Entonces, a esto hace referencia. Asimismo, podrá requerir de los particulares certificaciones, informaciones, exámenes o conceptos respecto del tema que los ocupe. En uno u otro caso, las órdenes deberán cumplirse en el estricto término definido por el juez. El juez practicará personalmente las pruebas, pero si ello fuera imposible, podrá comisionar en áreas de la economía procesal a otro juez o a otro funcionario. En los procesos a que se refiere esta ley, el juez podrá ordenar la práctica de pruebas dentro o fuera del territorio nacional. Clases, medios de prueba y carga de la prueba. La carga de la prueba corresponde al demandante. Sin embargo, y si por razones de orden económico o técnico dicha carga no pudiera ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté refiriendo al tema, materia de debate y con cargo a ello. En el evento de no existir la posibilidad de llegar a pruebas respectivas en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo de la defensa de los derechos colectivos. Pruebas anticipadas. Conforme a las disposiciones legales, podrá solicitarse y practicarse antes del proceso las pruebas necesarias con el objeto de impedir que se desvirtúen o se pierdan, o que se practique o que su práctica haga imposible, y para que se conserve la cosa en las circunstancias de los hechos posteriores y deberán ser probados en el proceso. Entonces, durante el proceso nosotros podemos llegar pruebas anticipadas como tal. Prueba pericial. El auto en el que se decrete el peritazgo se fijará la fecha de entrega del informe al juzgado o al tribunal. A partir de esta fecha se estará a disposición de las partes durante 5 días hábiles. El informe del perito deberá rendirse en original y 3 copias. Los impedimentos deberán manifestarse en los 3 días siguientes al conocimiento del nombramiento. La omisión de esta materia hará incurrir el perito en las sanciones que determina la ley. Este impedimento hace referencia sobre si el juzgado impone la obligación a un perito que puede estar condicionando o favoreciendo al demandante por conocer o por conocer a la persona como tal, o por sentirse interesado en el objeto de debate como tal. Entonces el juez podrá imponer el perito cuando se violen estas disposiciones las siguientes sanciones: ordenar su retiro del registro público de peritos para la acción popular y de grupo, decretar su inhabilidad para contratar con el Estado durante 5 años y ordenar la investigación disciplinaria y o penal correspondiente. Vencido el término, vamos a hablar lo que más nos gusta a nosotros los abogados, los alegatos. Vencido el término para practicar las pruebas, el juez dará el traslado a las partes para alegar el término común de 5 días. Vencido este término para alegar, el secretario inmediatamente pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia sin que puedan proponerse incidentes, salvo el de recusación, ni surtirse de actuaciones posteriores distintas a la expedición de copias, desgloses o certificados, los cuales no interrumpirán el término para proferirlas ni el turno que le corresponde al proceso. El secretario se abstendrá de pasar al despacho los escritos que contravengan esta disposición. Y pasamos a la sentencia. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de 20 días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de la acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a intereses colectivos en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de las conductas necesarias para volver las cosas a su estado anterior.
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o no de hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o interés colectivo amenazado y de prevenir que no vuelva a ocurrir en las acciones o omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente se fijará el monto de incentivo al actor popular. La sentencia tendrá efecto de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general. Recursos y costas. El recurso de reposición contra los autos dictados durante el trámite de la acción popular procede del recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del. Tenemos que revisar la jurisdicción, entonces ustedes colocarían si es lo contencioso o el Código General. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia en la forma y oportunidad señalada, lo mismo en la parte anterior, y deberá ser resuelto entre los 20 días siguientes contados a partir de la erradicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente. La práctica de la prueba durante la segunda instancia se ejecutará también en la forma prevista. Nuevamente, en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que en ningún caso excederá los 10 días contados a partir de la notificación de dicho auto. El plazo para resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas. Las costas, el juez aplicará las normas relativas a las costas. Solo podrá condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe, cualquiera de las partes, el juez podrá imponer la multa hasta 20 salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al fondo de la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las demás acciones que haya lugar. Ustedes vieron aquí que hablaban sobre fijar el monto del incentivo del actor popular. Este fue derogado porque, denominémoslo así, hubo un cartel de la presentación de las acciones populares con el único fin de recibir estos incentivos por estar presentando acciones populares. Este incentivo fue derogado por la ley 1425 del 2011, el cual dice que el demandado, en la ley como tal mencionaba, el demandado en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones populares antes de el 2010, el juez fijaba, por eso es que los actores populares eran personas, terceras personas que no se veían afectadas por la vulneración de los derechos e intereses colectivos, sino una persona particular, interpuesta persona. Entonces se dieron cuenta, tanto el Poder Judicial y el Poder Legislativo se dieron cuenta de que esto era un cartel, por así decirlo, donde las personas se empezaron a presentar demandas y demandas y demandas con el único fin de recibir dichos incentivos. Este incentivo fue derogado como tal. Entonces ahora la presentación de la acción popular es que el único fin de hacer evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, amenaza o vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos como tal. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí culminamos nuestra clase de acciones populares. Si me hubiese gustado poder hacer el ejercicio más práctico, pero pues la situación no dio para esto. Entonces, muchachos, muy buen desarrollo del trabajo de la actividad como tal, del 30%. Está bastante fácil. Por favor, no copien y peguen lo que encuentren de la sentencia. Traten de trabajar en grupo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Entonces, ustedes saben que pueden escribirme si tienen alguna duda, o ya después de terminado el semestre, si vayan a presentar alguna acción popular en el próximo semestre, la deben presentar y necesitan asesoría, con mucho gusto. Espero que estén muy bien. Muy buenas noches.